Aula Media. Bienvenidos a Explorando la Historia, donde desentrañamos los secretos del pasado a través de los detalles más fascinantes. Soy Sofía, y en el episodio de hoy, nos adentraremos en el corazón del antiguo Egipto para conocer a dos figuras nobles cuya presencia ha perdurado en la historia a través de una impresionante pieza de arte. El príncipe Rahotep y su esposa Nofret. Imaginemos por un momento una escena de hace más de 4500 años. Nos encontramos en el esplendor del antiguo Egipto, una civilización que nos ha dejado un legado artístico y cultural inigualable. Entre las muchas piezas que han llegado hasta nosotros, una escultura en particular destaca, y nos ofrece una ventana única hacia la vida y las costumbres de la nobleza egipcia. Esta es la estatuilla del príncipe Rahotep y su esposa Nofret, una obra que no solo captura su apariencia, sino que también nos proporciona una rica fuente de información sobre la estética, los roles de género y las jerarquías sociales de la época. La escultura de Rahotep y Nofret es una obra maestra del arte egipcio antiguo, elaborada con una meticulosidad que refleja la importancia de estos individuos en su sociedad. Lo primero que notamos al observar la figura del príncipe Rahotep es su piel de un tono oscuro. Este detalle, lejos de ser un simple atributo estético, tiene una profunda significación en el contexto egipcio. Los antiguos egipcios utilizaban el color de la piel en sus representaciones artísticas para simbolizar ciertos aspectos de la vida y el estatus de las personas. En el caso de los hombres como Rahotep, los tonos de piel más oscuros eran un símbolo de su exposición al sol, una señal de su rol activo y enérgico en la vida pública. Rahotep, en su estatuilla, no solo está representado con un tono de piel oscuro, sino que también se le muestra con una expresión serena y digna, con un cuerpo bien definido y una postura que refleja su estatus. Como príncipe, era una figura de autoridad, y esta representación artística nos dice mucho sobre la percepción del poder y la nobleza en el antiguo Egipto. Su piel oscura, entonces, no es solo una cuestión de pigmentación, sino una declaración visual de su rol y su posición en la jerarquía social. En contraste, observamos a su esposa Nofret, cuya piel es representada con un tono más claro. Esta diferencia en la representación de los tonos de piel también tiene un significado cultural profundo. En la iconografía egipcia, los tonos más claros en las mujeres solían estar asociados con un estilo de vida más protegido y reservado. Nofret, como esposa de un príncipe, probablemente llevaba una vida relativamente aislada del trabajo físico y la exposición al sol, lo que se refleja en la representación artística. La figura de Nofret, a pesar de tener un tono de piel más claro, no es menos significativa en términos de su estética y simbolismo. Ella es representada con una elegancia serena y una postura que indica su alto estatus social. Sus vestiduras y adornos, que están elaboradamente detallados en la escultura, enfatizan su posición dentro de la familia real y la importancia de su rol como esposa y consorte del príncipe. Al analizar esta escultura, no solo apreciamos la habilidad técnica de los artistas egipcios antiguos, sino también la profundidad del significado detrás de cada detalle. Las representaciones artísticas del antiguo Egipto no eran meramente decorativas. Eran una forma de expresar y reforzar las normas sociales y los valores culturales de la época. En la escultura de Rahotep y Nofret podemos ver una clara expresión de las jerarquías sociales y las diferencias de género que definían la vida en el antiguo Egipto. La forma en que se presentan estos dos personajes resalta cómo los egipcios antiguos utilizaban el arte para comunicar y preservar su visión del mundo. Los tonos de piel, las posturas, las vestimentas y los adornos no eran solo elementos estéticos, sino que servían como herramientas para transmitir mensajes sobre el estatus, el rol y la identidad de las personas representadas. En conclusión, la estatuilla de Rahotep y Nofret nos ofrece una mirada fascinante a la vida y las costumbres de la nobleza egipcia. A través de esta obra de arte, podemos apreciar no solo la belleza,
y la habilidad artística de los antiguos egipcios, sino también una visión profunda de sus valores sociales y culturales. Cada detalle en la escultura, desde los tonos de piel hasta los adornos, nos cuenta una historia sobre la importancia del estatus y el rol en la sociedad egipcia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración del arte y la historia del antiguo Egipto. No olviden suscribirse a Explorando la Historia para más episodios que desentrañan los misterios del pasado. Soy Sofía, y nos escuchamos en el próximo episodio.